Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 1.300 personas sufren esta enfermedad en Aragón. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años y afecta al doble de mujeres que de hombres. Por ahora no tiene cura e influye de manera distinta a la calidad de vida de quienes la padecen. Es difícil generalizar porque le llaman la enfermedad de las 1000 caras. Habrá personas que tendrán una calidad de vida prácticamente como el resto de la población y habrá otros que tendrán muchas deficiencias. Lo que hablamos es una enfermedad en la que cada día te puede aparecer un nuevo síntoma, te tienes que adaptar todos los días, entonces es muy difícil mantener la misma calidad de vida, o sea, tiene que ser una superación del paciente. Aprovechando la ocasión, la sede de FADEMA ha organizado una jornada de puertas abiertas a la que han asistido diferentes representantes políticos. En sus instalaciones realizan diferentes programas y tratamientos para frenar la enfermedad, pero aún así sus usuarios admiten que todavía queda mucho por hacer. El tema central de este año es la calidad de vida. Hemos hecho una encuesta a todos los usuarios de nuestro centro y realmente sale un aprobado altito o un bien bajo, ¿no? Es un 6 solamente en cuanto a la percepción propia de calidad de vida. Hay mucho que mejorar en tema de recursos económicos, en tema de rehabilitación y en tema de accesibilidad. Además, están desarrollando una campaña de concienciación que finalizará este sábado con una jornada sobre el tema.